Recientemente llega a nuestro hospital una paciente de 52 años quien 3 semanas antes había presentado un cuadro de infección del tracto respiratorio superior, para lo cual recibió antibióticos en forma empírica durante una semana. Consultó urgencias por persistencia de la fiebre, malestar general, dolor articular inflamatorio, edema y púrpura en los miembros inferiores. Se encontró hipertensa, febril, taquicárdica con un examen pulmonar normal, la presencia de un soplo mitral sistólico, dolor al palpar las muñecas y las metacarpofalángicas, con flebosis en los tobillos, edema pretibial y púrpura palpable en la cara anterior de los miembros inferiores. Los exámenes iniciales mostraban anemia, leucocitosis, neutrofilia, leve linfopenia, leve trombocitopenia, marcada elevación de los reactantes de fase aguda, retención de azoados, proteinuria de 500 miligramos en muestra ocasional, sedimento nefrítico y hemocultivos negativos a las 96 horas. Ingresa al hospital con 3 diagnósticos de trabajo: lupus eritematoso sistémico, vasculitis sistémica y una probable infección. Posteriormente llegan estos exámenes: proteinuria cercana al rango nefrótico, consumo de C3 y C4, factor reumatoide positivo, anticitrulina y anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo negativos, panel viral, virus de hepatitis B, hepatitis C, VIH y LUES negativo, anticuerpos antinucleares en títulos bajos con patrón moteado fino y homogéneo, pero con anticuerpos anti-DNA y anticuerpos anti-ENA negativos. Lo primero que uno se puede preguntar es ¿por qué es tan difícil el diagnóstico diferencial de lupus en las etapas tempranas? Porque afecta a múltiples órganos, son muchas manifestaciones inespecíficas las del inicio, síntomas constitucionales, manifestaciones clínicas pleomórficas, diferencias demográficas, étnicas y geográficas en las publicaciones. Aparte, algunas enfermedades infecciosas causan síntomas similares a lupus. Hasta el 30% de ellos cursan con otras enfermedades autoinmunes y pueden coexistir con enfermedades no autoinmunes que se pueden comportar como distractores o manifestarse en forma incompleta, no cumpliendo 4 criterios clasificatorios de ninguno de los set publicados. En segundo lugar, cuando un paciente llega con anticuerpos antinucleares positivos a la consulta, ¿qué tan posible es que tenga lupus? Hay que considerar enfermedades diferentes que cursan con ANA positivo, como tiroiditis de Hashimoto y hepatitis autoinmune. Pacientes mayores de 65 años que por consumo de medicamentos o por inmunosenectud pueden tener ANA positivo. Familiares de pacientes con enfermedades del tejido conectivo que también lo tienen. Personas sanas que pueden cursar con los anticuerpos con el patrón moteado fino denso, anticuerpos divididos con la proteína anti-DSM70. No olvidarnos de que los ANAs pueden preceder al lupus por muchos años y tener en cuenta que no conocemos cuál es el valor predictivo de unos ANAs positivos en nuestra población. Una tercera pregunta es si existe el lupus con anticuerpos antinucleares negativos. En los años 80, varias publicaciones mostraban pacientes que se volvían seropositivos luego de tener ANA negativos por varios años, o aquellos que cursaban con ANA positivo en el líquido pleural y en orina, pero negativo en sangre. También se publicó en esa época el subgrupo de lupus con ANA negativo y Rho positivo, fotosensibilidad y lupus cutáneo subagudo. Más recientemente se revisa el concepto y se atribuye a aspectos técnicos en la muestra, en el microscopio, en la fijación del sustrato o en los sueros de referencia, pero también al depósito de ANA en los tejidos y anticuerpos ocultos en complejos inmunes circulantes. Muchas enfermedades reumáticas autoinmunes pueden semejar al lupus. Aparte de eso, algunos subgrupos de LES se parecen a estas enfermedades y eso dificulta mucho más el enfoque diagnóstico inicial. Es una situación frecuente en la consulta de reumatología ver pacientes con artralgia, con fenómeno de Raynaud, títulos bajos de ANAS y títulos bajos de anticuerpos anti-DNA y anti-SM.
o pacientes con púrpura trombocitopénica con ANAS positivos en el hospital. Estos son pacientes que no han cumplido 4 criterios del Colegio Americano o del SLIC ACR o del EULAR ACR, pero que hasta el 57% de ellos los cumplirán en los siguientes años. Y el otro grupo sería los pacientes con glomerulonefritis histológicamente compatible con nefritis lúpica, con ANA o anti-DNA positivo, que ya son aceptados como cumpliendo criterios clasificatorios. En el lupus sistémico de inicio tardío vemos otro fenómeno que puede confundirnos, y es que se caracterizan por síntomas insidiosos con comienzo polimiálgico, con dolor en las cinturas musculares, síntomas secos y mayor frecuencia de artritis y neumonitis, pero menos frecuencia de nefritis y compromiso mucocutáneo, que son manifestaciones como muy características del lupus en las personas jóvenes. Se observa menos frecuencia de anti-DNA y consumo de complemento y menos actividad lúpica, pero se observa también mayor daño de órgano y mayor riesgo de mortalidad. Otras situaciones frecuentes en la consulta de reumatología son pacientes con edema de manos, sinovitis, fenómeno de Raynaud. Los catalogamos como enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y nos toca estar pendientes si evolucionan hacia otra enfermedad del tejido conectivo especificada. Se publicaron a fines de los años 90 unos criterios preliminares: tener al menos una manifestación indiscutible de enfermedad del tejido conectivo, ANA positivo y duración mayor a 3 años sin diferenciarse hacia algunas de estas entidades. Se decía que la mayoría eran casos leves, que permanecían indiferenciados, incluso el 12% entraban en remisión, pero también entre el 4 y el 22 podían ya cumplir criterios clasificatorios para lupus o para esclerosis sistémica. Y se encontraban como predictores de lupus a 10 años la presencia de serositis, eritema malar, lupus discoide o anticuerpos anticardiolipina, cosa que sugiere que estos pacientes ya tenían lupus desde el principio. Evidentemente se diferencian dos formas de presentación de esta enfermedad. Hay una forma estable que se caracteriza por Raynaud, artralgias, artritis, brote cutáneo, citopenias leves y un perfil serológico inespecífico, que aunque parece una enfermedad benigna, realmente no lo es, porque tiene compromiso pulmonar de moderado a grave en un significativo porcentaje de los casos. Rara vez hay afección renal o neurológica. La otra sería una forma temprana o en evolución que tiene un reciente inicio, un cuadro que no es clasificable, que el 20 al 60% de ellos van a evolucionar a lupus en los 5 años siguientes. Y se identifican unos factores pronósticos para diferenciación a otra enfermedad del tejido conectivo, como son las múltiples especificidades de autoanticuerpos, la acumulación gradual de estos o la presencia de anticentrómero. Y en la clínica, edema digital, dedos de salchicha y pápulas de Gotro. Pensaría uno que la artritis reumatoide y el lupus son dos enfermedades fácilmente diferenciables, pero eso no siempre es cierto. Incluso puede demorarse hasta 6 a 12 meses para poder diferenciarlas porque son muy similares en las etapas tempranas. En ausencia de erosiones articulares se sugiere considerar lupus, pero la R temprana o adecuadamente tratada también puede cursar sin erosiones. La presencia de alopecia, fotosensibilidad y nefritis sugiere lupus, pero la presencia de fatiga, insomnio, depresión y síntomas secos es similar en las dos enfermedades. Mientras que la serositis y la vasculitis cutánea son raras y son tardías en el contexto de la artritis reumatoide. Desde el laboratorio, 80-90% de los pacientes de AR tienen factor reumatoide positivo, pero hasta el 40% pueden tener títulos bajos de ANAS, generalmente sin anticuerpos específicos. Y en el contexto de lupus, 9 a 20 con factor reumatoide positivo y de 1 a 12% con anticitruline. Y el enredo en cuanto al enfoque diagnóstico se basa en que estos son pacientes con mayor frecuencia de síntomas secos y menos frecuencia de compromiso renal. Es la asociación entre artritis reumatoide y lupus, conocida como RUPUS. Lo más reciente que hay publicado es esta serie de 11 hospitales de Cataluña, donde comparan el comportamiento de 40 pacientes con lupus, con 80 pacientes de lupus y 80 pacientes de artritis reumatoide. Fíjense que los pacientes con lupus tenían una mayor frecuencia de artritis, erosiones articulares y tenosinovitis que los pacientes con LES,
con diferencia significativa, pero los pacientes con LES tenían más nefritis, más proteinuria, más síndrome nefrótico y más compromiso neurológico, aunque la estadística no fue significativa estadísticamente, probablemente por el número de pacientes incluidos en cada uno de los. En relación a la artritis reumatoide pasa algo similar. Los pacientes de lupus tenían más erosiones, más fiebre, más manifestaciones cutáneas, más síntomas como serositis, pleuritis y pericarditis, más citopenias autoinmunes y más anticuerpos antifosfolípidos, mientras que los pacientes de artritis reumatoide tenían más síntomas secos que aquellos con lupus. Se ve claramente cómo los pacientes con lupus y lupus son exactamente iguales, con la diferencia de que el factor reumatoide y anticuerpos anti-CCP son más frecuentes en lupus, y los pacientes de artritis reumatoide son iguales a los de lupus en cuanto a estos dos anticuerpos, pero hay una diferencia significativa en todos los demás. Los reactantes de fase aguda se elevaron similarmente en los tres grupos de enfermedades. Las vasculitis sistémicas, por sus características de compromiso multiorgánico, se pueden parecer a lupus. En el caso de la polienteritis nodosa, los datos clave es que son más frecuentes en hombres, comienza más tardía, no cursa con nefritis y con compromiso pulmonar, cursa con más polineuropatía, especialmente mononeuritis múltiple, se puede manifestar con mialgias y miositis de los gastronemios, orquitis, fiebre de origen desconocido y vigilar su asociación con virus de la hepatitis B. Las vasculitis de hipersensibilidad se diferenciarían de lupus en que el curso es autolimitado, tienen rara vez compromiso visceral y los ANAS tienden a ser negativos, pero pueden cursar con fiebre, poliartritis, brote, glomerulonefritis y consumo de complementos, de manera que no es raro que clasificáramos como lupus en un paciente con vasculitis de hipersensibilidad o viceversa. La vasculitis IgA también puede semejar a un lupus. Cursa con púrpura, artritis, compromiso del estado general, glomerulonefritis y vasculitis en piel. El dolor abdominal es más frecuente en vasculitis IgA que en lupus. Y en la piel, la biopsia muestra vasculitis leucocitoclástica o necrosis fibrinoide, pero con predominio de IgA, aunque su ausencia no excluye este diagnóstico. La enfermedad de Behçet probablemente sea un poco más fácil de diferenciar del LES si tenemos en cuenta la presencia de que son úlceras orales y genitales dolorosas, que se presentan con menos frecuencia en el LES y que tienen otras manifestaciones de piel que la diferencian. Las vasculitis ANCA serían fácilmente diferenciables si nos vamos al compromiso del tracto respiratorio superior con pólipo, rinitis, sinusitis, perforación y anódulos pulmonares. Pero si nos metemos en el contexto del síndrome riñón-pulmón, glomerulonefritis rápidamente progresiva y una biopsia pausoinmune, el diagnóstico se nos puede complicar y aquí el perfil serológico es la clave. Y en las crioglobulinemias, especialmente las formas asociadas al virus de la hepatitis B, puede haber púrpura, artritis, polineuropatía, glomerulonefritis membranoproliferativa y consumo de C4. De manera que es otra entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. Múltiples enfermedades infecciosas se pueden parecer a lupus, tanto virales como bacterianas. Miremos, por ejemplo, que tanto lupus como tuberculosis pueden cursar con fiebre, pérdida de peso, serositis, leucopenia, manifestaciones sistémicas. Y ahí tenemos que ponernos en el proceso de hacer el diagnóstico diferencial o ver si estas dos enfermedades coexisten. Especialmente dos contextos principales, la pleuritis y la meningitis. La pleuritis lúpica y la pleuritis tuberculosa, ambas se caracterizan por ser exudados linfocíticos y ambas pueden tener adenosíndiaminasa positivo. Y esto se empeora porque la mitad de los casos de pleuritis lúpica es unilateral. Y por último, la interpretación de las pruebas moleculares para tuberculosis en el líquido pleural es bastante difícil. Realmente la experiencia que hay frente a esto es bastante limitada y ahí habría una dificultad grande. Los pacientes con lupus pueden cursar con meningitis aséptica, que característicamente es una pleocitosis linfocítica con hiperproteinorraquia, aunque la proteinorraquia es menor que la que se observa en la tuberculosis. En las fases iniciales, la reacción de polimerasa en cadena para tuberculosis puede ser negativa en el líquido cefalorraquídeo y puede haber compromiso de pares craneanos.
De manera que aquí se nos genera otra dificultad importante en el diagnóstico. La endocarditis bacteriana subaguda también puede cursar con síntomas constitucionales, fiebre, hasta la mitad pueden tener lesiones de tipo embólica, neurológica, riñón, vaso, pulmón, hígado. Un 15% cursan sin soplo cardíaco, por lo menos inicialmente. La mitad tiene factor reumatoide positivo y puede haber glomerulonefritis. De manera que esta entidad siempre hay que tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial porque es otra gran simuladora. La sensibilidad de la ecocardiografía transesofágica y transtorácica es similar, pero la ecografía transtorácica tiene una pobre especificidad, tiene una pobre capacidad de descartar de una manera significativa o plena los casos de endocarditis bacteriana subaguda. De manera que frente a dudas, mejor nos vamos a una ecocardiografía transesofágica que las infecciones virales también se parecen al lupus porque cursan con fiebre, fatiga, artralgias, brote cutáneo y manifestaciones sistémicas. Ahí tenemos que considerar el diagnóstico diferencial entre ellas, la serología viral falsamente positiva, la coexistencia o una probable relación causal virus-lupus. La hepatitis B tiene un tip que nos ayuda mucho y es que los síntomas sistémicos ceden cuando se presenta la fase ictérica. Pero en la fase preictérica hay fiebre, artralgias y artritis, brote cutáneo y orina oscura. De manera que en estos casos hay que estar pendiente de que no vaya a diagnosticarse equivocadamente una hepatitis B como lupus. La hepatitis C, tres contextos importantes. Coexistencia de las dos enfermedades. Ustedes la demostrarían con ANA positivo, anti-DNA, anti-SM y anti-RO positivos, virus de hepatitis B, C, anticuerpos y carga viral positiva. Virus C semejando a lupus, anticuerpos positivos, carga viral positivo, ANA positivo, complemento bajo, pero anti-DNA, SM y anti-RO negativos. Y lupus con serología viral falsa positiva, todos los marcadores de lupus positivos, anticuerpos para el virus C positivo, pero la carga viral negativa. Epstein-Barr, parvovirus B19 y citomegalo pueden semejar un lupus porque tienen manifestaciones muy similares a las que ya hemos descrito. Con relación al parvovirus, es muy interesante que son virus que cursan con citopenias autoinmunes y con anticuerpos antinucleares transitoriamente positivos, pero eso de transitoriamente se puede ir incluso hasta un año de positividad de ANA positivo y hasta de títulos bajos de anticuerpos anti-DNA. Cuadro similar al que se presenta en la infección aguda por VIH o en el síndrome de reconstitución inmunológica. Muchas veces vemos también cuadros que nos llaman a evaluar en el hospital porque se sospecha la presencia de un lupus. Hay unos desórdenes misceláneos que hay que tener en mente: fibromialgia, tiroiditis, hepatitis autoinmune, enfermedad del suero, IgG4, etc. Algunas otras enfermedades ya más raras como desórdenes granulomatosos, neoplasias y algunas otras enfermedades de la piel que en algunos contextos infrecuentes se pueden discutir como lupus. Muy bien. Desde hace varias décadas, las cohortes vienen mostrando que el lupus comienza con síntomas constitucionales, compromiso musculoesquelético y compromiso de piel y mucosas. Pero ¿qué dicen las? Tenemos esta, que es una cohorte de inicio, pacientes con menos de un año de evolución, y lo que quieren ellos mirar es la presencia de compromiso orgánico durante las fases tempranas. Y es lo que encontramos. Musculoesqueléticas en el 57% de los casos, constitucionales en el 50%, mucocutáneos en el 50%. Entonces fíjense que son los tres sistemas más frecuentes que se comprometían en las cohortes anteriores. Hematológicos casi en el 40% y renales un poquito más de la cuarta parte. La cohorte española, que es utilizada para un estudio de factores asociados a mortalidad en lupus, que hace parte del grupo de investigación GEAS de la Sociedad Española de Reumatología, y va a mirar lo mismo. ¿Cuáles son las manifestaciones en la primera cita? Artralgias, fotosensibilidad, artritis, úlceras orales y eritema malar. Las manifestaciones más frecuentes fueron las mucocutáneas y la musculoesquelética. La quinta parte tenían nefritis y eso es muy importante porque fíjense que realmente muestra muy pocas diferencias con relación a las cohortes antiguas.
EULAR 2019, EULAR y CIBER 2019 se utilizaron dos tipos de cohortes para la evaluación de estos criterios, para el desarrollo de estos criterios. Esta primera es una cohorte alemana de pacientes con lupus, pacientes que tenían tiempo de evolución largo de lupus, y ellos les preguntan cuáles eran las manifestaciones más frecuentes antes del diagnóstico y al momento del diagnóstico. De nuevo, fatiga, dolor articular, fotosensibilidad, mialgia, brote cutáneo, fiebre, rinoalopecia. Fíjense, son manifestaciones mucocutáneas, musculoesqueléticas y osteoarticulares. Y esta otra cohorte, la llamada cohorte internacional, donde se utilizó la población reclutada para mirar cuál era la fuerza de cada una de las manifestaciones clínicas con base en ponderar estas manifestaciones en el desarrollo de los criterios. Entonces, el enfoque aquí es diferente. Entonces, fíjense, lo que tenía que ver con el riñón, edema periférico, compromiso renal, hipertensión arterial, mostraron los OR más altos. Es decir, tener edema periférico era fuerte predictor o fuerte asociación con la presencia de lupus. Los pacientes que tenían edema periférico y lupus eran 30 veces más frecuentes los que tenían edema periférico y tenían enfermedades que simulan el lupus. Con el compromiso renal fue algo similar, el eritema malar como era de esperar, y realmente esto nos ayuda mucho a nosotros, aunque no sean hechas para el diagnóstico, sí nos pueden ayudar a nosotros en el enfoque del paciente inicial, ¿cierto? Simplemente saber qué poder tiene cada una de estas manifestaciones en mostrarnos que lo que estamos enfrentando es un lupus y no otras cosas. Lo contrario, estas son las manifestaciones que estaban en contra de que lo que estuviéramos viendo fuera un lupus. Disfagia, serostomía, seroftalmía, fenómeno de Raynaud, otro tipo de brotes, artralgias y fatiga, estaban en contra del diagnóstico de lupus. Los anticuerpos anti-DNA y anti-SM tenían una fuerza muy grande, como era de esperar por su alta especificidad para lupus, pero me pareció interesante mirar esto cuando teníamos pacientes en un contexto clínico de LES versus condiciones que lo simulan. Tener anticuerpos antinucleares positivos era casi 10 veces más en los que tenían lupus que en los que tenían enfermedades que simulan lupus. Y esto, pues, cada una de estas manifestaciones de laboratorio podríamos mirarla con calma y tenerlas en cuenta para el enfoque de los. Entonces el lupus comienza por los síntomas constitucionales, compromiso musculoesquelético y de piel, pero puede también tener expresiones incompletas, ser una nefritis aislada, un inicio polimialgo y síntomas secos como se presenta en el lupus de inicio tardío, o la presencia de fiebre, adenopatías y visceromegalias como es el caso del lupus juvenil, o manifestarse en forma multisistémica o solamente con citopenias inmunológicas. Vamos a nuestra paciente. Una paciente con fiebre, artralgias, artritis púrpura, soplo, nefritis, reactantes de fase aguda, factor reumatoide positivo, consumo de complemento. Esa paciente, posteriormente encontramos una ecocardiografía transesofágica con una vegetación de 3 milímetros en la valva posterior de la mitral y 2 hemocultivos positivos para Streptococcus viridans, constituyendo el diagnóstico de endocarditis bacteriana subaguda. Varios suficientes de los criterios de Duke modificados. Tenía Streptococcus viridans en el hemocultivo, evidencia de compromiso endocárdico en la ecocardiografía, fiebre de más de 38 grados y fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis y el factor reumatoide.